Entonces vamos a continuar con la mesa 2. Le voy a pedir al maestro Carlos Lima que pueda comentarnos sobre la relatoría. Gracias, muy buenas tardes a todos. Me tocó la mesa de prácticas legislativas internacionales de protección, defensa y promoción del patrimonio cultural inmaterial de pueblos y comunidades indígenas. Voy a dar una breve reseña de lo que habló cada uno de los ponentes y después generé 12 tarjetitas con las coincidencias de unos con otros. Bueno, la senadora Susana Harp habló sobre los avances en las reuniones con las diversas instituciones públicas mexicanas, la definición que da la OMPI sobre el patrimonio tangible e intangible, la importancia de que las comunidades decidan qué hacer con su patrimonio, resolver el plagio o dar un derecho, la propuesta de eliminación de un artículo en la Ley Federal de Derechos de Autor, donde se da libre uso de los elementos iconográficos e identitarios de las culturas populares. Habló de que esta ley que se está generando sea un derecho a perpetuidad de las comunidades, que los miembros de las comunidades en lo individual no puedan licenciar la obra colectiva, pero que tengan autonomía sobre su creación. Frédéric Bacheron de la UNESCO refirió que el marco jurídico actual existente en México tiene elementos de utilización para la defensa del patrimonio cultural. Refirió la Convención de Protección de Salvaguarda, también habló que la protección va de la mano del inventario de los bienes culturales de los pueblos, que la propiedad intelectual es por las obras de autor, en lo que solo algunos artesanos pueden beneficiarse. Habló también de algo muy importante que son los derechos conexos y patentes como parte de los mismos. Refirió el caso de la cúrcuma en Estados Unidos, que los pueblos defendieron el registro de una patente, la actuación de las marcas de las grandes compañías que han plagiado, que actúan de manera insultante, la importancia del uso de las indicaciones geográficas. Aide Calleja González de Lina habló de que no hay soluciones únicas, así inició su narración, la gran riqueza cultural de México, la reciente incorporación en las leyes al hablar de temas de protección desde 1992, 2001, 2011, los derechos colectivos de los pueblos y culturales, diferenciar la cultura del patrimonio cultural y reconocer el momento histórico que vive el país. Lanzó la pregunta para cerrar su participación: ¿quiénes son los titulares de los derechos culturales? ¿Para quién y de quién? El maestro Maximino Muñoz de la Cruz, aquí presente, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Nayarit, refirió las tareas pendientes incluso en los foros de la ONU sobre el pleno ejercicio de los derechos indígenas, la participación de los estados y su falta de acción, la reglamentación de las leyes secundarias. Refirió el tema del intermediarismo, el acaparamiento y la comercialización de la obra artesanal, la invasión de la mercancía apócrifa proveniente de otros países y algo muy importante, la autoadscripción, que son comunidades que se autonombran creadoras de expresiones artesanales que originalmente elaboran en otras comunidades. La importancia de la difusión en los medios de comunicación por parte de las instituciones públicas para dar a conocer en las comunidades sus derechos. Emma Yáñez del FONAR habló de la importancia de una ley artesanal. Refirió que los estados en su mayoría forman parte de las secretarías de economía, pero no son homologados los criterios para adscribir a las artesanías. Definir a los productos artesanales como un producto cultural y la necesidad de la seguridad social para los artesanos. Benita Díaz Pérez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Departamento Latinoamericano y Caribeño, habló de las prácticas legislativas internacionales, el convenio de la OIT 169, que se ha dejado a un lado a los pueblos y comunidades de la protección que requieren, la apatía que tienen varios países para participar en los parlamentos internacionales sobre los pueblos. Refirió la reforma política boliviana, donde da espacio a los miembros de los pueblos en las cámaras, los retos y actividades conjuntas, y también habló sobre la responsabilidad de los presupuestos. Y bueno, la senadora Harp y Frédéric Bacheron hablaron de que el tema de los derechos culturales son prácticamente universales. Aquí yo me permito hacer una acotación. A los pueblos se les debe advertir que estos derechos culturales prácticamente son universales. ¿Por qué? Porque una gente, voy a hablar de algo que yo conozco, Tenango de Doria, migró a la Ciudad de México, no es miembro de la comunidad, y si la comunidad decide cómo actuar con su producto en México, él
tiene todos los derechos culturales y las garantías por los pactos económicos para poder vivir de la libre explotación de esta obra. Eso es muy importante referir, porque me parece que lo que abordó la senadora Harp, de que a los pueblos se les debe de pedir su consentimiento, creo que también, Susana, se les debe advertir de que los derechos culturales son universales. Y aquí viene también el tema de los desplazados culturales, los que por alguna causa migraron, están en otro país o en otro estado de la República. Esta es la tarjeta 1. Habló Frédéric Bachelón de algo que yo he venido defendiendo públicamente: los derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva y el cobro digital. A mí me parece que el cobro de comunicación pública lo deben de hacer las comunidades a través de sociedades de gestión colectiva. Lo refirió Frédéric Bachelón y también lo refirió Angelina Ascuac de Guatemala. No es algo que yo venga. La maestra Susana en este sentido habló de la perpetuidad de los derechos, que es un tema de comunicación pública, un derecho colectivo, y los marcos jurídicos internacionales con los lineamientos actuales. Aide Castilleja y la doctora Emma Yáñez hablaron en particular sobre cómo es que varios estados de la República no hay una homologación en el criterio para saber dónde poner al arte popular o dónde poner a las artesanías, pero en la mayoría de los estados está en las áreas de economía. Y a mí me parece aquí puntual señalar que es importante ver a la cultura como un motor de desarrollo económico, y no porque yo lo refiera, porque los derechos culturales así lo dicen y vienen referenciados por pactos de derechos económicos y por otros tratados. Entonces es importante ver a la cultura como un motor de desarrollo económico. Se habló, Frédéric habló de las indicaciones coreográficas como una manera de proteger el arte popular. Yo tengo un catálogo con más de 1,600 productos originales susceptibles de denominación de origen e indicación geográfica. Y ante la preocupación de muchos, entre ellas aquí Marta Turó y la misma Susana Harp, sobre las indicaciones geográficas, la única acotación que yo podría hacer, Susana, es que yo creo que hay que buscar el mecanismo para que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que ya están reconocidas en la ley sean un instrumento de un bien social, no un bien del Estado. Entonces, si es un mecanismo de reconocimiento internacional, pues vamos a buscar que también esté en custodia de las comunidades, en custodia de los creadores. El maestro Maximino, Aide Castilleja y Emma Yáñez hablaron sobre la armonización de las leyes, y aquí es puntual señalar que se empezó a hablar de los derechos culturales en este siglo, en este 2000, en el 2009, en el 2012 y ahora la Ley de Derechos Culturales. Entonces es normal que el marco jurídico actual existente no tenga contemplados estos elementos jurídicos, porque son nuevos, son de nuevo, pues no sé cómo llamarles, no soy abogado, pero son como de nueva creación, de nueva generación. Entonces es importante este tema de la armonización de las leyes y el que permeen en las demás estos postulados de los derechos culturales. Bueno, aquí está presente Diego Prieto y yo noto un temor y un miedo muy grande de parte del Senado y del INAH. Es el momento que vive el país y es el momento de la generación de un instrumento jurídico que permita que las comunidades puedan absorber un poco de economía de las riquezas. También lo refirió Benita Díez Pérez con la reforma política que existió en Bolivia, el maestro Maximino, que pues hay que dar espacios en los congresos a los pueblos originarios. Entonces, esta parte, no tengan miedo, creo que hay que ir, las leyes son perfectibles y somos humanos para cometer errores, ¿no? El tema de los titulares de los derechos culturales y de los desplazados culturales y la autoadscripción es algo que tomó el maestro Maximino Muñoz de la Cruz y la doctora Aide Castilleja. Los productos artesanales como un producto cultural, la doctora Emma Yáñez Rizo, y refiero entonces al motor del desarrollo económico. Algo muy importante que refirieron Frédéric Bachelón y Emma Yáñez es la importancia de la salvaguarda como un tema de preservación.
esta ley de salvaguarda tiene que considerar la preservación del patrimonio cultural y la incorporación de la seguridad social para los artesanos. La diputada Benita Díaz habló algo muy importante, de la apatía de los países para incorporar a los pueblos en las discusiones. Habló también la diputada Benita Díaz de los presupuestos y la responsabilidad de las cámaras para que estos presupuestos permeen. Y casi todos hablaron sobre la responsabilidad social, y es con lo que quiero cerrar. La responsabilidad social de las empresas y estos distintivos que otorga la CEMEFI para reconocer a empresas. Lo que pasó en Tenango de Doria de manera particular es que llegaban a la comunidad a decirles que les vendieran sus prendas más baratas porque Nestlé les había dado dinero para unas tazas, bajo el argumento de que es una empresa socialmente responsable, y que lo vendía una tienda socialmente responsable, como lo es Walmart, por decir algo, ¿no? Entonces, este tema de la responsabilidad social me parece que es un tema que se debe de puntualizar también en la mesa, y que también se debe de castigar estos distintivos que están engañando y están mintiéndole al consumidor, a ese consumidor de a pie que a lo mejor no está interesado en esta belleza de nuestro país y en esta riqueza cultural. Es importante también sancionar la responsabilidad social. Gracias. Muchas gracias.